Muy buenos días, maestro, compañeros. Nosotros somos el equipo 2 y vamos a hablarles sobre la deformación plástica en frío. Nuestro equipo está conformado por Moisés Artur, Oscar Ismael, Jonathan Rodríguez, José Manuel Pérez y su servidor Emanuel Morel. Como introducción, yo les diré lo que es la definición de la deformación plástica en frío. Bueno, un material se considera trabajado en frío si sus granos están en condición distorsionada después de finalizada la deformación plástica. Todas las propiedades de un metal que dependan de la estructura reticular se ven afectadas por la deformación plástica o por el trabajo en frío. Los procesos de deformación plástica de los metales se pueden realizar a distintas temperaturas dependiendo del tipo de material, tolerancia, acabado superficial, entre otras cosas. La temperatura a la cual se debe trabajar depende del tipo de material y no hay una temperatura fija para definir si es material caliente o material frío. Por ejemplo, una temperatura de 400 grados centígrados en acero puede ser trabajo en frío. Unas aleaciones de aluminio pueden ser trabajo en caliente. El conformado en frío es empleado a nivel mundial para fabricar los productos más diversos, como clavos, tornillos, neumáticos, etc. También, la mayoría de los objetos metálicos de uso doméstico se producen mediante este método. Como objetivo, nosotros queremos dar a conocer más acerca de la deformación plástica en frío, cuáles son sus ventajas, desventajas, conocer para qué sirve, dónde se usa y cómo la podemos aplicar en nuestra carrera, como es la ingeniería mecánica automotriz. Asimismo, conocer sus características y en qué consiste este proceso de una forma más detallada. Poco a poco iremos avanzando más en este video para poder explicar cómo es que se usa la deformación plástica en frío. Mi nombre es José Manuel Pérez Santiago, eh, estudiante de la carrera de Ingeniería Mecánica Automotriz con respecto a la materia de proceso manufactura, estudiante de la Universidad Politécnica del Centro. Bueno, los temas que voy a impartir son la definición de la deformación plástica en frío, en qué consiste cierta deformación en frío y a qué temperatura se da cierto trabajo en el plástico en frío. Bueno, la definición del plástico en frío es más y nada que es un trabajo en frío así se conoce comúnmente. Se refiere al trabajo a temperatura ambiente o menor que se esté aplicando. Bueno, este trabajo ocurre al aplicar un esfuerzo mayor que la resistencia de excedencia original del metal, es decir, produciendo a la vez una deformación. Todas las propiedades de un metal que dependan de la estructura reticular se ven afectados por la deformación plástica o por el trabajo en frío. Este proceso se da en las aleaciones de metales y en los metales. Esta deformación plástico en frío actualmente se usa más porque evita que se rompa el material o el metal que se esté aplicando en cierta fuerza para que se obtenga lo deseado desde una pieza, desde un molde, etc. En sí, eh, es mejor y más barato en producir. En esta imagen que se ve, eh, hago una pequeña representación de lo que sería cuando el material o el metal ya tiene una deformación en frío, en lo cual pueden observar desde engranes, este, bujes, etcétera. Esto se aplica también en el ámbito automotriz. Bueno, ¿en qué consiste la deformación plástico en frío? Ok, el conformado en frío es empleado a nivel mundial para fabricar los productos más diversos, como los clavos, tornillos, bulones, tubos de cobro, cormetálicos para neumáticos, cormetálicos. El trabajo en frío
es de gran importancia porque permite al usuario alterar las propiedades mecánicas del metal o del material para obtener una modificación nueva de la geometría y a su vez mejorando las propiedades mecánicas de los metales o del material también. Por ejemplo, en esa imagen que se puede mostrar, donde se ve un trabajo en frío a presión sobre presurización de agua, se busca moldear, por ejemplo, en esa un cigüeñal, como pueden ver aquí, en esta imagen, se realiza un trabajo en frío presurizado en presión, que se busca obtener una moldeación de una cierta pieza. En la pieza de aquí abajo se da por doblado, que es un tipo de formación plástico en frío que se conoce como doblado, que hace que se doble el metal a cierta fuerza para que se obtenga desde un doblaje o etcétera, para cualquier aplicación que se quiera dar. Y en esta se obtiene lo que sería un, bulones de metal. La deformación plástica en frío en temperatura. Bueno, son los procesos de formación plástica de los metales que se pueden realizar a distintas temperaturas. En el caso de la temperatura en frío, se da en temperaturas ambientes o menores de los menos 5 grados Celsius. La diferencia en trabajo frío o caliente no depende de una temperatura en concreto, sino el tipo de cristalización que tenga los metales. Entonces, como tal, no hay un parámetro en sí que determine a qué temperatura se dé la deformación, sino también dependiendo de la cristalización que tenga el metal, o en este caso la aleación, y en base a eso se dice que hay un rango de temperatura en la deformación, que se mostrará aquí una pequeña forma. Dice, no existe una ecuación del tipo de eficiencia de punto en función de temperatura-estructura. Sin embargo, es posible describir cualitativamente el comportamiento de la metal de acuerdo a los mecanismos de su endurecimiento. En sí, la deformación en frío se da a temperaturas bajas o ambiente, o dependiendo de la temperatura que tenga, por ejemplo, si es en presión de presurizado, que es el agua, la agua tiene cierta temperatura ambiente que es aplicada con un poco más de fuerza, pero en sí la temperatura eh, disminuirá un poquito o aumentará un poquito, dependiendo qué tipo de obtención se quiera tener. Bueno, muchas gracias. Eso fue la deformación plástico en frío, su definición, en qué consiste y la temperatura que trabaja. Buenos días, mi nombre es Moisés Arturo Morales Bautista. El número de matrícula es 004173. El tema en general es deformación plástica en frío. A mí me correspondió dar el subtema de características. Ok, comencemos. Ya como mis compañeros explicaron en qué consiste la deformación plástica en frío, yo explicaré más que nada sus características principales de la deformación plástica. Como primer punto tenemos el endurecimiento por deformación plástica en frío. Este fenómeno por el medio cual un metal dúctil haremos pequeña retroalimentación de lo que hemos visto durante todo el cuatrimestre anteriores sobre qué cosa es un metal dúctil. Un metal dúctil es aquel que sufre grandes deformaciones antes de romperse. La ductibilidad es una propiedad que mantiene los metales y así sea más que una aleación que bajo de la acción
de un esfuerzo, puede estirarse sin llegar a romperse. Se vuelve más duro y resistente y a medida de ser deformado plásticamente. En la siguiente característica de los efectos que pueden ser de la deformación en frío en plástico, estos son muy disminuidos, o eliminado mediante tratamiento térmico. Se preguntarán, ¿qué es un tratamiento térmico? Un tratamiento térmico es un conjunto de materiales de aleaciones de metales y enfriándose en condiciones bruscas de temperatura, y en este caso nosotros estamos hablando de tratamiento en frío. Entonces aquí aplicaría lo que es el tratamiento térmico. Como tercer punto nos menciona que la resistencia y su dureza aumenta mientras que su ductibilidad representa por un porcentaje de alargamiento, y esto provoca que disminuya. Durante este cuatrimestre hemos aprendido que un material, si se expone a temperaturas altas, nos referimos al calor, esto hará que se alargue, y al contrario del frío, es que el material se va a disminuir. A esto se refiere al tercer punto. Ya como cuarto punto nos dice que su deformación se crea disolaciones, y esto queda en el material y en el material endurece. El siguiente subtema que me tocó es en qué tipos de materiales se aplica la deformación plástica. Eh, en la anterior diapositiva hablamos sobre el endurecimiento por la deformación plástica en frío. Es un fenómeno por el medio un material dúctil se vuelve más frío y más resistente. Pero se preguntará, ¿en qué tipo de materiales dúctil se aplica? Pues se aplican en los materiales, por ejemplo, en el hierro, que es un material dúctil, el acero, el plomo, el cobre, el aluminio y entre otros. Estos son materiales dúctiles y estos se aplican con mucho más frecuencias, incluso en la vida cotidiana. Estos son los que más se ocupan. Bueno, esto ha sido todo por mí. Espero verlo en el siguiente capítulo y muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Buen día. Mi nombre es Jonathan Rodríguez Izquierdo. Yo le voy a hablar acerca de las desventajas y ventajas de las deformaciones plásticas en frío. Como ventaja, tenemos en primer lugar a que tienen mejores superficies y tolerancias dimensionales. Es decir, al momento de medirlas, las mediciones son más exactas. Como segunda ventaja, tenemos que mejoran sus propiedades mecánicas. Una de esas propiedades mecánicas son el límite elástico. Como segunda propiedad mecánica mejorada es la resistencia. Como tercera ventaja de las deformaciones plásticas en frío, tenemos mejor reproducibilidad. Es decir, cuando un material se mide muchas veces, tienden a tener diferentes medidas al final. Este no es el caso de este acabado en deformación, puesto que tienen mejor reproducibilidad. Por última ventaja, tenemos que confieren al material anisotropía, es decir, que su comportamiento es el mismo cuando va a diferentes direcciones. Bien, pasamos a las desventajas. Como una primera desventaja, tenemos que se debe de aplicar mayor fuerza y energía para que este material sea deformado. Segunda desventaja, es menor ductibilidad, tiene menor ductibilidad. ¿Qué quiere decir esto? Que la transferencia de calor, energía, es menor. Como tercera desventaja, tenemos que se produce anisotropía en el material. Esto va dependiendo, depende a las direcciones que se les dé en una circunstancia desfavorable. Cambiaría el comportamiento de este material. Por última desventaja,
tenemos que la superficie o la pieza de partida debe tener una superficie limpia. O sea, debe estar limpio, sin manchas, sin suciedad, para que este pueda ser deformado correctamente. Eso sería todo por mi parte. Hasta luego. Continuando con la exposición de compañeros, mi parte es la uso y aplicaciones de deformación en frío en el área automotriz. Mi nombre es Oscar Ismael Morales Álvarez y pues somos de Automotriz A3, grupo de cuatrimestre 4. Y pues voy a tratar de explicarle este tema lo más enfocado pues en el uso o en la aplicación automotriz, como dice mi tema. Bueno, el proceso de conformado. El proceso de conformado como tal es la parte o el área de la manufactura en el cual se crean las piezas o se le da la forma mediante las máquinas o el proceso a las piezas metálicas. En este proceso se ven involucrados herramientas, usualmente dados de conformación que ejerce esfuerzos sobre las piezas o presiones, pues. Por ejemplo, en el proceso de cizallado. El proceso de cizallado lo que se hace es cortar una pieza metálica en la medida exacta a como se pide. Esto quiere decir que podemos meter una lámina en una pieza que consiste que de un lado tiene una cuchilla y en el otro borde tiene una base. Lo que se hace es hacer una presión durante la lámina en el lado de la cuchilla y esta lleva una deformación o una ruptura, la cual corta exactamente. Esto en el área automotriz pues puede ser usado para, no sé, formar una base en la cual posteriormente se va a soldar una pieza, la cual tiene que ser exacta para que, no sé, coincida con los tornillos, por decirlo así. En el proceso de troquelado, lo que se hace en el proceso de troquelado, ya sea es cortar láminas, metiendo o sometiéndolas a presiones o esfuerzos cortantes. Esto que puede ser mediante un punzón o una matriz, esto diferencia al cizallado, ya que lo único que disminuye es el tamaño de la lámina, sin darle forma alguna o sin alguna otra, ahora sí que sin que se deforme. Solamente es hacerle presión en cierta parte para obtener una forma o un molde como se ve aquí en el GIF. El proceso de doblado de metales o de formación de láminas. Lo que se hace es hacer un doblez o darle un ángulo, ya sea a una pieza de metal, a un tubo, a una lámina de metal. Esto pues, puede ser en el grado en el que se requiera, según la presión que se ejerza, como lo podemos ver aquí en el GIF de abajo, según la presión que se ejerce con la prensa en la guía, es el grado que este va a tomar. Esto puede ser usado, no sé, ya sea para usar fierro o, por ejemplo, en el chasis, que se necesita tener ciertos ángulos en los cuales abre o cierra el chasis de un carro. El proceso de embutido. En el proceso de embutido lo que se hace es someter una lámina de metal sobre una máquina, la cual va presionando la cavidad con la ayuda de un punzo que tiene forma en la cual quedará ahora sí que la forma de la lámina. Por ejemplo, como podemos ver en el GIF de aquí abajo, lo que se está haciendo es una pieza de una puerta. Entonces nosotros podemos agarrar una lámina de metal de la medida más o menos que se quiere tener la puerta, se hace la presión con la máquina y esta ya nos tira el molde de la puerta. Algunas máquinas igual ya cortan exactamente la medida de la puerta, por decirlo así, y el sobrante ya se elimina. Ya posteriormente la misma máquina como prensa al borde tiene una cuchilla. Esto hace que pues se elimine lo sobrante y quede el puro molde de la puerta pues, que se requiere. El proceso de laminado. En el proceso de laminado lo que se hace es someter una barra de metal o igual ya sea una lámina que tiene un grosor más grueso de lo que nosotros requerimos y esta lo que hace es reducirla. Esto también podría afectarnos porque la pieza también se puede ampliar más o se puede alargar. Entonces pretende que a veces en los rodillos llevan unos bordes, lo cual hace que no se amplíe, sino se alargue y posteriormente se corta el sobrante que no requerimos. Bueno, de esta manera sería mi tema. Ya como conclusión final para toda la exposición del equipo,
El proceso de la manufactura es un proceso en el cual se ahorra tiempo y ya que se da un proceso de armado o ensamblado más óptimo, invirtiendo menos, siendo más eficaces y posteriormente, pues ahora sí que teniendo menos errores, ya que las máquinas pueden ser o suelen ser un poco más exactas a veces que incluso lo que nosotros podamos hacer. Pues ese sería alguna de las cosas en frío. En caliente, pues posteriormente lo estarán viendo en otra exposición. Les agradezco por ver nuestra exposición y muchas gracias.